estamos hablando bastante de defender nuestra propia cultura habitualmente. Nos gustan los libros, hablamos de libros, entrevistamos a gente que viene del mundo del libro, no solo quienes los escriben, sino quienes los editan, quienes los venden, quienes difunden, quienes se dedican incluso a ilustrar libros. Es tan grande la industria del libro que de alguna forma defenderlo es defender nuestra cultura, y la ley de defensa de la actividad librera es fundamental para preservar el ecosistema editorial argentino. Es uno de los temas de agenda de estos días, porque justamente es uno de los otros frentes que el gobierno quiere atacar, digamos. Sí, lo que está en juego acá es una ley que se sancionó en 2001, tiene 25 años, como decíamos antes, es la ley 25.542, que ampara la actividad del librero con una regulación que permite establecer un precio uniforme para los libros. Vamos a ponerlo en ejemplos. Hace muchos años empezaron a instalarse las grandes superficies. Yo fuera de aire ponía el ejemplo de Carrefour. Un supermercado puede vender libros. Sí. Y lo que se vio en un momento es que, por ejemplo, esta gran cadena internacional vendía los principales títulos, los más salidores, los que permiten hacer caja en las librerías pequeñas, en muchos casos al 40 o 50% menos del valor que tenían las librerías. Era imposible competir. Eso es muy desleal en torno a, un montón de universos con los que entramos en diálogo todo el tiempo, que están trabajando sobre, una otra forma de narrar, de que se nos cuente, de que, esos libros salgan a la luz. Desde ese lugar se hace muy difícil sostener la actividad librera. Por eso en aquel año, en 2001, legisladores de todos los partidos, esto fue bastante transversal, aprobaron una norma que tenía ejemplos y similitudes, por ejemplo, con leyes de España, de Japón, de Francia. Inglaterra, por el contrario, tomó el camino que ahora quiere tomar el gobierno, desregulando este mercado, y esto provocó que un montón de librerías pequeñas, independientes, tuvieran que cerrar sus puertas ante esta competencia desleal. Se lo estamos preguntando a varias voces y lo vamos a seguir haciendo durante esta semana. Hoy invitamos a Julia Savena. Julia es creadora de Editorial Serapis. Julia es egresada en Letras de nuestra querida universidad, donde también se doctoró en Humanidades con una investigación sobre el barroco hispanoamericano. Siguió en el doctorado, cursó, dio clases de literatura española. Ahora la tenemos para hablar de Editorial Serapis, pero podremos hablar de varios temas que tienen que ver con sus estudios. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien. ¿Cómo está Editorial Serapis en primera instancia? Es un momento un poco extraño para mí, para Editorial Serapis, porque está, siento, en su mejor momento en cuanto a catálogo, perfilado. Si bien la editorial tiene 20 años, hace 5, 4 que pasó a ser como el centro de mi actividad profesional. Y entonces, está como que hizo un crecimiento importante. Estoy, viajando a muchos lados con la editorial, está, teniendo una presencia, y en cuanto al catálogo, a los títulos, a la cantidad de títulos y eso, a la distribución, etcétera, importante. Y este año es fatal casi en cuanto a la venta en librerías acá. ¿Y cómo afecta justamente el tema que estábamos hablando? Porque, sí, desde muchísimos lugares. Además, pensaba cuando decías lo de la industria y los diferentes actores, pensándolo como industria cultural, como industria editorial, hay también, imprentas, diseñadores, gente de prensa, corrección, espacios, corrección, de todo, involucra a muchísimos actores, y que en Argentina, con esto que te digo, que voy viajando a diferentes ferias en otros países, pude ver
concretamente cómo Argentina tiene casi un paraíso editorial, un público lector que es envidiable en cualquier lugar, por lo menos de Latinoamérica. Lugares con un mercado que uno creería como mucho más nutrido, más importante por la cantidad de habitantes, por la economía cultural que tienen, y la verdad que Argentina es un ejemplo en todo sentido, en la curiosidad, en la compra. Si bien ahora nadie tiene un mango, la gente va, se interesa con la plata que tienen, compran, o sea, eligen mucho más, pero siguen muy interesados. Sobre todo, vos nos decías, estoy viajando un montón, la editorial está en el mejor momento porque la estás mostrando, porque entras en diálogo con ferias de editoriales independientes. Pienso en la FED en Buenos Aires, Edita en La Plata, Invierno en Mar del Plata, la Tilde de Córdoba, las que se hacen acá habitualmente. ¿Cuál es el diálogo entre el universo librero sobre cómo abordar este presente? Bueno, uno de los puntos neurálgicos de esto tiene que ver con el vincularse, digamos, el asociarse, el aliarse con las librerías independientes particularmente. Entre las editoriales siempre, yo creo que eso, por lo menos desde que yo ingresé al rubro, estuvo, bueno, digo, con las librerías también, pero a partir de la pandemia entendimos definitivamente que las librerías eran imprescindibles para las editoriales independientes. Porque una librería independiente y no un Carrefour o no una gran cadena exhibe todo el catálogo de una editorial, vende todo el catálogo, digamos, es otra la manera que tienen de vender, es otra la manera que tienen de trabajar. Se hacen muchísimos eventos también, porque de esa manera es como también venden muchísimo, ¿no? Son casi centros culturales privados que al Estado no le cuestan nada, al contrario, y crean un público lector. No es que no podría reemplazarse la venta de las librerías independientes en otros puntos. No es que el que va a buscar un libro a la librería independiente iría al Carrefour. Probablemente no iría a ningún lado o se pierde ahí. Digo, si la librería hace un evento donde se toca el piano, se leen poemas, qué sé yo, el tipo va ahí, se toma una copa de vino, y se compra un libro, digamos, se está creando esa clientela, esos lectores. Sí, esa comunidad. Esa comunidad, claro, talleres. Ese lugar de encuentro. Exacto. Vos, además de editar los libros, además, claro, generás talleres, generan las editoriales estos lazos, estos puentes. Sí, no, igual, perdón, me refería sobre todo a la función de la librería en cuanto a la editorial. Digo, si yo como editorial no tuviese las librerías independientes además como exhibición, porque también las vidrieras de las librerías independientes funcionan, quizás después la persona lo va a comprar a Mercado Libre o lo va a comprar al Carrefour, pero es una visibilización también de nuestros catálogos. Si yo tuviese que solo vender los libros que, no sé, de mi catálogo que más se venden, ese 5%, porque lo que hacen las grandes, digamos, estos grandes espacios, estos supermercados o estas plataformas, es terminar vendiendo solo los libros que se venden mucho, claro, no los de baja rotación. Mirá, estaba viendo una declaración de Cecilia Ricap de Teoría de la Dependencia Digital, diciendo: Mercado Libre captura el valor de los comerciantes y diversos negocios que venden en su plataforma de comercio electrónico, al controlar el mercado online más grande de la región y un sistema de pagos que ha sido adoptado masivamente. Mercado Libre impone condiciones a todos sus usuarios. Estos, sin escapatoria, quedan entonces condenados a ocupar una posición subordinada. En el caso cuando el precio te lo
Claro. te lo maneja un mercado libre, un supermercado. Definitivamente. O estas pautas que quieren imponer. Pensemos en la potencia, en la pregnancia que hoy tiene Mercado Libre, que gracias a la regulación coloca precios que son comunes a todos. Sí. Si pudiera fijar su propio precio, ya sin esta traba que hoy le impone la ley y que el gobierno pretende ir en ese camino, el panorama es muy distinto. Pensemos en una cadena desafortunada que va a terminar con las grandes cadenas o de supermercados o de librerías pudiendo comprar en cantidad, ofreciendo un precio más bajo, pero los títulos que quiera. Claramente vamos a perder del catálogo una cantidad de autores y autoras. Muchísimos autores, muchísimos géneros, muchísima diversidad, que es una de las cosas más ricas que tenemos acá. Pero además, y esto es importante enfatizarlo, porque por ahí uno está muy metido en el tema y solo habla, pero los precios después van a subir. O sea, el público lector, aunque quiera ese libro, que es el más bestseller y el más vendido y el que va a conseguir de todas maneras en cualquier lado, lo va a conseguir más caro porque fue lo que sucedió. Y es lo que sucede, digo, yo cuando empezó la venta online de cosas X, al principio yo compraba por Mercado Libre y era mucho más barato que ir a los locales. Claro. Ahora no. Digo, y eso es siempre lo que pasa. Veía una nota de un editor que contaba que cuando abrió algún supermercado de estas cadenas en un barrio en Buenos Aires, en Barrio Norte, creo que Villa Urquiza, y empezaba con cada compra, regalaba 1 kilo de pan, hasta que cerraron todas las panaderías chicas de la zona, sí. Y el pan después ahí pasó a valer muchísimo. Por supuesto, claro. Vendo más barato, me como la competencia, ya no tengo competencia, claro, puedo vender al precio que quiero. Porque eso es lo que hace la ley. Digo, porque por ahí yo vi varias notas o cosas que al final por ahí la gente que no está imbuida de esto, de cómo funciona también básicamente la ley de la oferta y la demanda, ¿no? El capitalismo no entiende por qué me va a terminar perjudicando una ley que puedo tener los precios más bajos en los libros, pero que termina justamente eliminando la competencia, porque los grandes pueden comprar en cantidad, pueden bajar el precio, eliminando hacia la competencia y sin tener en cuenta además este otro lado del libro, que no solo es una mercancía, sino que además es un bien cultural. Total, al atentar contra el valioso entramado de librerías de diversas escalas, perfiles que constituyen nuestra cultura editorial, la derogación de esta ley impacta sobre todo el ecosistema. Si Argentina es un gran faro cultural en Latinoamérica, es en gran parte gracias a esta ley. Lo hablábamos en relación a lo que pasa en el mundo del cine, en el mundo del teatro. En este caso es el mundo editorial el que también está siendo apuntado por una cuestión de decisión política y que tiene que ver con los tiempos que corren sin comprender cuál es el verdadero acervo cultural y qué trabajo hay detrás y qué industria está motorizando el mundo del libro. Sí, hay que ver. Digo, yo realmente no puedo creer que además el discurso que se está dando es bueno que no quieren el precio de los libros más bajo. Digo, como creer que esa es la idea que está detrás. Pero quiero decir, es muy sencillo ir un poquito más allá en la historia de los países centrales que tuvieron esta ley, que la derogaron, o que todavía hoy están defendiendo esta ley, digamos, ver un poco cómo está funcionando en Francia, en Inglaterra. Pensaba en dos cuestiones que quería marcar, porque un discurso habitual de este gobierno para, por ejemplo, por citar apenas un ejemplo, de no asistir a la salud pública o de no hacer obras públicas es, bueno, la erogación, el Estado, no podemos emitir, no tenemos plata, el déficit cero. En este caso nada. No hay que poner un centavo de nada, el Estado no tiene que invertir en nada, es solo dejar una ley que está funcionando y muy bien hace 25 años. Y lo otro que quería marcar,
pensemos cuánto puede profundizarse esta imagen. Hoy grandes librerías que tienen sucursales en Rosario, digo, librerías de llegada nacional, podemos hacer nombres o no. Sí. ¿Cuántos autores rosarinos tienen? No son muchos los autores rosarinos que tienen. Siempre ahí se descuida el pago, digamos, se descuida el pago en torno a territorio. Por citar un ejemplo de qué podrían hacer con los títulos que ponen en vidriera o no, a la venta o no. Son muy pocas librerías independientes, es donde encontramos a los autores de la ciudad, salvo algunos ejemplos puntuales. Sí, también las cadenas están ahora en este momento inquietas, o sea, estamos todos en la misma, por eso... Sí, claro, porque es un pez grande, pero que tiene un pez quizás más grande arriba también, que puede ser perjudicado claramente, claro. ¿Por qué creaste Serapis? ¿Qué te movilizaba? ¿Qué querías contar a través de la editorial? Justamente creo que no me lo había puesto a pensar, pero la idea era poner en circulación títulos que no estaban. Era un momento muy diferente en cuanto a cantidad de editoriales independientes. En Rosario estaba Beatriz Viterbo, Bajo la Luna, Ciudad Gótica, no mucho más. Y en el país, digo, eran muy pocas. Y veíamos, como estudiante de letras, éramos tres estudiantes de letras que arrancamos, que había muchos títulos que no se conseguían. Además, la cadena latinoamericana estaba muy cortada en relación, pienso, no sé, al boom latinoamericano del siglo pasado, ¿no? Era muy difícil conseguir un libro que se publicara en Venezuela, digo, todo pasaba por España. Y yo creo, perdón, que ahora esta escena de las ferias, no sé, yo voy a la de Guadalajara, la de Chile, otra gente, bueno, viene gente de Colombia, va a la de Bogotá. Bueno, se está haciendo como un mercado medio aparte, alternativo, que está de alguna manera tapando esos huecos en la distribución. Han ocupado un lugar trascendente en traducir, en editar poesía, en diversos frentes, ¿no? ¿Hay uno que te interese más puntualmente o tiene que ver con el momento por el que está atravesando la editorial? Sí, bueno, la poesía siempre tuvo como un lugar privilegiado en el catálogo. Después, en cuanto a la narrativa, los rescates, sí, tiene que ver con lo que voy pudiendo hacer, encontrar, conversar. Estoy como sola en eso, entonces me resulta por ahí difícil tener quizás un plan más por fuera de lo que a mí me interesa. Bien. O de lo que yo voy pudiendo generar. Ese es un lugar interesante porque estás ahí, sí, también motivada por lo que querés que cuente la editorial. Sí, trato de sostener un equilibrio entre títulos nuevos, digo, contemporáneos, que me parece importante, pero me parece importante también volver a ciertas voces que no circulan y que es necesario poner en diálogo, tanto por una tradición literaria o poética particularmente, cuanto por cierto contenido, todo libros políticos justamente, ¿no? Pero que puedan seguir conversando esos diferentes títulos. ¿Cuál es el próximo paso de Serapis en torno a eventos? Y agosto es terrible porque ahora me estoy yendo a la FED el miércoles, que es de jueves a domingo. La semana que viene es la Feria Paranalé, que además vamos a hacer también una actividad sobre las novedades de este mes, que son 3. La poesía reunida de Héctor Piccoli, que es un poeta de acá, que fue además el poeta con el que empezó la editorial, una antología de él, profesor de la UNR, y después la otra semana hay un festival muy lindo acá de poesía, Mientras Todo Baila, y ahí vamos a estar en la feria también, y además va a haber 2 poetas de la editorial que leen.
Y la última semana de agosto es la feria en Santa Fe, que también presentamos ahí el libro de Piccoli con Osvaldo Aguirre, así que va a haber muchos pasos. Bueno, un agosto movido. Sí. Editorial Serapis hoy. Gracias, Julia Savena, por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes, gracias por poner en circulación estos temas importantes. Y buscan Editorial Serapis en su librería amiga y en redes sociales, ¿no? Sí. Gracias, Julia. Gracias. Julia Savena pasó por aquí de Editorial Serapis. Vamos a seguir con el tema durante la semana, ¿eh? Sí, aparte de un tema que va a generar mucho movimiento en las próximas semanas, ya el sector está en diálogo con los legisladores, que son los que van a tener que tratar esta posibilidad de ir sobre una ley en el Congreso, debe tratarse en el Congreso, así es que vamos a tener novedades en los próximos días.